Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con la reseña de este reloj de buceo que pertenece a una marca que sigue avanzando en la preferencia de la gente y que busca fortalecer su presencia en el mercado occidental. Veremos cómo intentan destacar ofreciendo materiales como titanio, cristal de zafiro, biseles cerámicos y movimientos automáticos confiables. En estos días de uso se ha comportado bastante bien para un uso casual. Son relojes pensados para buceo, pero la verdad es que muy pocos los utilizamos realmente para esa actividad. Sin embargo, en este tipo de relojes eso es lo de menos, porque su diseño y presencia son igual de atractivos, pero mejor, vamos a verlo. Esta marca de la cual les hablo es Bodery, una firma que no tiene problemas en declarar su etiqueta de hecho en China. Al contrario, lo resaltan porque cuenta con su propia fábrica de relojes. De ahí surge este modelo, el Diver Sea Turtle, en titanio, con movimiento automático, también conocido como el modelo de tortuga marina. Les dejo su página y sus redes sociales aquí en la descripción. Ahora sí, comencemos con algunas de sus especificaciones como un diámetro de caja de 40 milímetros, un grosor de la misma de 12.5 milímetros, un espacio entre asas de 20 milímetros, su peso es de 128 gramos, incluye cristal de zafiro y una resistencia al agua propia de un reloj de buceo, que son 200 metros o 20 bar. En el interior utiliza el movimiento japonés Seiko NH35, un calibre automático muy conocido por su fiabilidad, y si optamos por este modelo, al momento de grabar este video su precio es de $179 estadounidenses, rebajado de su precio oficial de $229, por si gustan aprovecharlo. Seguimos con... Ahora pasamos al brazalete, que en este modelo también está hecho de titanio, igual que la caja. Desde el primer momento se nota lo ligero que es, algo que ayuda bastante a que el reloj no canse en la muñeca incluso después de varias horas de uso. En cuanto al acabado, encontramos superficies completamente cepilladas que combinan bien con el diseño de herramienta del reloj. Los eslabones tienen un diseño limpio y me gusta mucho el pequeño biselado entre cada uno de ellos, ya que aporta un detalle visual agradable sin perder esa apariencia robusta. Se integran adecuadamente con la caja y mantienen ese tono gris característico del titanio, un poco más oscuro que el acero, lo que le da una apariencia más técnica y moderna. Otro punto que aprecio es la articulación del brazalete. Se mueve con soltura y no se siente rígido. Aquí podemos ver los pequeños tornillos que tendríamos que retirar para ajustarlo. En realidad, el ajuste es bastante sencillo y de hecho dejé un short donde muestro cómo hacerlo. En la unión del broche encontramos el pequeño logotipo grabado de forma limpia, y justo ahí vemos las dos pestañas que debemos presionar para abrirlo, ya que es un broche tipo mariposa. Este tipo de broche me gusta porque se disimula mucho mejor, dando continuidad al brazalete y dejando un aspecto más uniforme. En resumen, es un brazalete muy ligero, cómodo para el uso diario y que acompaña muy bien la estética general del reloj. Pasemos ahora a la caja, que también está fabricada completamente en titanio, lo cual contribuye a que, tal como menciona el fabricante, sea aproximadamente un 30% más ligera y un 40% más dura que una caja de acero inoxidable. Esto no solo la hace más cómoda de llevar, sino también más resistente al uso diario. Me agrada que mantenga una línea visual coherente entre caja y brazalete, ya que juntos crean una apariencia uniforme y sin elementos que distraigan. Las asas tienen una caída suave y no son demasiado largas, algo que ayuda a que el reloj se asiente bien en la muñeca y sin sobresalir. Nuevamente encontramos ese tono gris característico del titanio ligeramente más oscuro que el acero, que le da un look moderno y técnico. En el costado derecho vemos la corona roscada, bastante generosa y con un estriado pronunciado, protegida por dos pequeños guardas laterales. Está firmada con el logotipo de la marca, grabado de manera limpia. Puede parecer algo grande a primera vista, pero esto realmente ayuda al manipularla, especialmente en condiciones húmedas o marítimas. En cuanto a la calidad de fabricación, los cortes son limpios, sin filos agresivos ni imperfecciones, y considerando el precio accesible del modelo, es difícil encontrar algo que criticar en términos de acabado general de la caja. Al mirar su parte trasera, nos damos cuenta primero de que la tapa, también de titanio, nos recibe con un fondo adornado por una tortuga marina grabada, que destaca gracias al bonito pulido que refleja la luz. Es una tapa enroscada, lo que contribuye a la estanqueidad del reloj. En el borde encontramos grabado que está fabricado en titanio, junto a un pequeño logotipo y el nombre de la marca Bodery. Aquí abajo aparece el número de modelo BDA07T y además lo que parece ser el año actual, 2025. Por otro lado, se indica la resistencia al agua de 200 metros, alineada con un reloj de buceo, junto con su equivalencia en pies, que serían 660. El reloj cuenta con cristal de zafiro, un material muy resistente a los rayones y que nos ofrece una durabilidad superior frente al cristal mineral o al acrílico. Tiene un perfil completamente plano, así evita que sobresalga demasiado y cuenta con revestimiento antirreflejos, lo que ayuda a que la carátula se lea mejor bajo el sol o en exteriores. Ahora sí, pasemos a la carátula, donde encontramos uno de los detalles más llamativos del reloj. Aquí utiliza una esfera con textura de caparazón de tortuga, un guiño directo al nombre del modelo y que le aporta mucha personalidad sin comprometer la legibilidad. La textura es sutil, pero lo suficientemente marcada para apreciarse cuando la luz incide en diferentes ángulos. El color es en un azul marino mate que combina muy bien con el bisel y ayuda a evitar reflejos fuertes. Esto mantiene la lectura clara incluso bajo el sol.
En cuanto a la impresión en la carátula, a las 12 en punto encontramos el logotipo Bodery, limpio y en blanco. Por debajo, hacia el lado de las 9, está el nombre del modelo Sea Turtle, acompañado de la indicación automático, y junto a ello la resistencia al agua de 200 metros, todo en una tipografía discreta que no satura la esfera. Los índices aplicados respetan el diseño clásico de un diver, rectángulos y un triángulo a las 12, pero en lugar de los típicos puntos, la marca integra formas que siguen el mismo patrón geométrico del caparazón, lo que le da continuidad visual a la textura de la esfera. Cada índice está enmarcado y relleno de material luminiscente, reforzando su función sin romper la estética del diseño. Las manecillas siguen un estilo funcional, amplias, bien proporcionadas y entintadas con lumen. La de minutos alcanza la pista de los minutos, mientras que la de los segundos incorpora un pequeño marcador luminiscente que permite verificar el funcionamiento del reloj en la oscuridad. A las 3 en punto está el fechador, pequeño pero con tipografía clara. En conjunto es una carátula con identidad propia, gracias a la textura de caparazón de tortuga, muy legible y totalmente coherente con el diseño. Al mirar su bisel, nos encontramos con un elemento que destaca de inmediato. Está fabricado en cerámica azul marino, un material muy resistente a los rayones y que ofrece un acabado profundo y elegante. La graduación está bien definida, con números y marcadores nítidos que mantienen ese enfoque funcional propio de un diver. En el marcador de inicio podemos ver la pequeña perla luminosa dentro del triángulo, bien centrada y con un borde limpio, lo que ayuda a la lectura en condiciones de poca luz. Ya el bisel es unidireccional, como corresponde en un reloj de buceo, y cuenta con 120 clics firmes. El sonido es sólido, el giro se siente preciso y prácticamente no hay retroceso. El agarre es muy bueno gracias a los cortes marcados alrededor del borde. No son agresivos, pero sí lo suficientemente pronunciados para manipularlos con seguridad, incluso con las manos húmedas. Si lo queremos usar para medir un intervalo de tiempo, simplemente alineamos el triángulo del bisel con la manecilla de los minutos. A partir de ese momento, conforme avanza, podemos leer directamente en la escala cuánto tiempo ha transcurrido. Al ser unidireccional, si el bisel se mueve accidentalmente, solo puede restar tiempo y nunca agregarlo, lo cual aporta mayor seguridad durante una inmersión. Ahora en la oscuridad podemos ver el Superluminova con una buena intensidad inicial, tal como menciona el fabricante, aplicado en varios puntos del reloj, manecillas, índices y también a lo largo de todo el bisel. Además, añade un detalle muy atractivo, parte de la textura del fondo de la esfera también recibe lumen, creando un efecto visual único sin estorbar la lectura. Recordemos que este reloj utiliza un movimiento automático mecánico Seiko NH35, uno de los calibres más confiables y utilizados en la relojería accesible. Este movimiento toma energía del movimiento natural de la muñeca mientras lo usamos. Además, ofrece una reserva de marcha aproximada de 41 horas. En mi caso, lo medí alrededor de 24 horas como mínimo, que sería lo básico si el reloj no se ha cargado por completo. Ya desde aquí pasemos al ajuste. Todo se realiza mediante su corona. La desenroscamos, se siente firme y bien trabajada. Una vez liberada, tenemos 3 posiciones. La primera para darle cuerda manual, que es lo primero que se recomienda hacer si la maquinaria está detenida. La segunda será para ajustar la fecha, útil en meses de 30 o 31 días, y ya la tercera para mover las manecillas. Aquí pueden ver que el segundero se detuvo, lo que nos confirma que el movimiento es hackeable, algo práctico si queremos un ajuste preciso. Siempre es recomendable ajustar en sentido horario y evitar hacerlo entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Al terminar, solo empujamos, enroscamos la corona hasta el tope y listo. Al colocarlo en la muñeca de inmediato se siente la presencia de un reloj metálico, pero no exagerado en peso gracias a sus materiales. Les cuento que mi muñeca mide 16.5 centímetros, una medida que considero delgada, pero calza muy bien, no lo siento exagerado, no se percibe grande de más y, algo importante, no bloquea el movimiento natural de la mano. Yo lo ajusté dejando un espacio de un dedo entre el brazalete y la muñeca, porque ya saben que se hincha con el paso del día. El diseño de la caja y la caída de las asas hacen que el reloj se adapte de forma cómoda, manteniéndose bien centrado y ofreciendo una presencia equilibrada en todo momento. Recuerdan que me añadieron estas correas de caucho azules e incluso ustedes pueden también conseguirlas por separado, así que mejor, aquí las tenemos y podemos ver que mantienen el mismo tono azul del bisel y de la esfera, quedan firmes en la caja, llevan la marca resaltada en la parte posterior y presentan una textura estética en toda la parte frontal de la correa. Su hebilla también es de titanio, aquí lo indica, y vienen con 2 sujetadores. También en la muñeca, la flexibilidad del caucho ayuda a que el reloj se adapte de manera cómoda y al contar con más perforaciones se ajusta con precisión sin necesidad de estar quitando o poniendo eslabones. Luce muy bien, con un estilo deportivo que resalta al máximo el tono azul marino y por supuesto contribuye a la impermeabilidad para quienes buscan usarlo en actividades acuáticas. Pero, en esta ocasión me sigo decantando por el brazalete de titanio. Considero que luce mejor, es agradable de portar y combina muy bien con el diseño general del reloj, pero ambas opciones son totalmente funcionales para eventos casuales, deportivos y hasta para uso diario. ¿Y ustedes con cuál se quedarían? En resumen, el Bodery Sea Turtle Ocean Blue me dejó una impresión muy positiva. Es ligero gracias al titanio,
cómodo en el día a día y visualmente atractivo con su textura inspirada en el caparazón y su bisel de cerámica. El lumen también luce muy bien, aunque siendo sincero no estoy de todo seguro de que sea realmente superluminova, pese a que el fabricante lo indica. También puede generar algo de confusión que algunos modelos de la marca mencionan 100 metros de resistencia al agua, mientras que el que recibí viene marcado como 200 metros. Aún así, por su diseño, su presencia en la muñeca y el confiable movimiento Seiko NH35, me parece un reloj muy completo y recomendable dentro de su rango de precio. Por eso ahora lo importante serán sus comentarios. ¿Qué piensan de este reloj? ¿Ya conocían esta marca? ¿Qué tanta confianza les están dando las marcas chinas en relojería? Por lo demás, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.